Cordial saludo. Vamos a seguir trabajando estas herramientas tan interesantes que hacen parte de Excel. Vamos a darle la introducción a Power Query. Power Query es un complemento que en la versión 2010, que es donde empieza, digamos, como su evolución, su nacimiento, era un complemento que nosotros teníamos que descargar e instalar. ¿Eso qué quiere decir? Que para aquellas personas que tengan la versión de Office 2010, pues tendrán que hacer ese proceso. En 2013 ya ese complemento hace parte de lo que es Excel. Entonces, ya lo encontramos por defecto integrado. Ya no, ya no hay que hacer esa instalación de un complemento adicional para que se integre en el programa. Ya no es necesario. Ahorita lo vamos a revisar. Vamos a leer lo que es Power Query. Entonces dice, desde Excel 2010 y Excel 2013 teníamos a Power Query como complemento gratuito, descargable y actualizable. Power Query es sin dudas la herramienta más poderosa de obtención y transformación de datos externos. Esta herramienta tiene la capacidad de acceder a variados orígenes externos de datos que pueden ser trabajados en Excel. Cada origen de datos puede ser relacional o no, sencillo o complejo, estructurado o no. Una vez se accede a los datos, desde el editor tenemos una vista preliminar de los mismos, de forma tal que al traerlos a nuestro Excel, a nuestra hoja de cálculo, no pesan y el trabajo se hace con gran agilidad. Ahí es donde viene una de las características primordiales de hacer uso de Power Query. Vamos a revisar. Entonces voy a abrir acá a Excel. Como les dije, Power Query ya viene integrado. ¿Dónde lo encontramos? Fácil. Lo vamos a encontrar en la cinta datos, en este panel que se llama obtener y transformar datos. Ahí está Power Query. Ahí, embebido en esas herramientas. ¿Qué vamos a iniciar o qué proceso vamos a iniciar más bien? Vamos a hacer dos procesos que generalmente tienden eh, a darnos inconvenientes, como a darnos problemas. ¿Por qué lo digo así? Porque nosotros pues venimos con un chip normalito en este cuento de las herramientas digitales, del uso de programas, y es que generalmente cuando necesitamos una información, la buscamos, la encontramos, la copiamos y la pegamos. Pero muchas veces en ese proceso que hacemos de copiar y pegar, no es tan eficiente. Y cuando me refiero a que no es tan eficiente, pues es que se pierden características. Entonces termino nuevamente arreglando, quitándome tiempo, organizando, quitándome tiempo, para volver a estructurar y poder mostrar eso que inicialmente yo encontré en algún sitio, en un sitio en internet, en un archivo diferente a Excel, en un PDF, en un archivo plano, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a iniciar con un proceso muy agradable, muy bacano, muy chévere, que de pronto algunos de ustedes ya manejarán. Los que lo manejan, pues entienden lo elegante que se vuelve. Y aquellos que de pronto nunca lo han utilizado, pues se van a dar cuenta lo bacano y lo fácil, más que eso, lo que nos va a permitir hacer. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir por acá para internet y voy a buscar, por ejemplo, ranking FIFA.
Entonces, claro, miren que yo puedo encontrar en la página oficial de la FIFA, acá debe estar apareciéndome lo de las cookies, yo puedo ver, miren, como la tabla de posiciones a nivel mundial de cómo están rankeadas las elecciones. Y de pronto esta información la necesito para hacer algo. Me voy a devolver. Miremos por acá. En Wikipedia, que es donde generalmente o normalmente nosotros tenemos vínculo o relación. Entonces, miremos por acá. Vemos una tabla con una información y también estamos viendo de lo que estamos hablando. Muy bien. Entonces, hay veces que nosotros necesitamos esos datos. ¿Para qué? Para sacar una estadística. ¿Para qué? Para hacer un análisis. Recuerden que de esta información es que muchos de nosotros nos apropiamos para poder generar datos estadísticos. Eso es normal. Y por eso buscamos en Internet información adicional a la que de pronto yo ya tenga o a la que desconozca y necesito saber algo de ella. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Digamos que necesito esta tabla. Entonces, esto es lo que nosotros normalmente hacemos. Seleccionamos, copiamos, control C, y nos venimos para Excel y pegamos. Ahí lo tenemos. ¿Qué hacemos? Pues lo que nos sirve lo dejamos, lo que nos sirve lo eliminamos. Punto. Acá tengo y me veo en la obligación de hacer muchas modificaciones. Primero porque se me generaron unos vínculos que de pronto no requiero. Otra porque me cargo unos datos que de pronto no son relevantes y pues los tengo que eliminar. Y etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier otra situación. N situaciones se me pueden generar cuando yo copio y pego. Eso lo tenemos que tener claro. Ahora, probablemente esta información yo la reciba no como la quiero recibir. Entonces ahí viene una dificultad. Voy a eliminar estos datos nuevamente. Ah, bueno, acá no lo puedo eliminar porque es la única página. Voy a eliminar acá. Listo. Ya. Aquí y con este ejemplo vamos a iniciar nuestro proceso con Power Query. Nosotros podemos obtener esos datos que están afuera y transformarlos. Es por esa razón que en la cinta datos encontramos todo este grupo de herramientas que se llaman obtener y transformar datos. Porque es que eso es lo que podemos hacer. Transformar esa información que recibimos de elementos externos. Vamos a iniciar con una herramienta que se llama de la web. Vamos a obtener una información de la web que nos sirve para trabajarla, para hacer algo. Entonces le vamos a dar clic ahí. Nos va a salir esta ventanita de web, donde nos pide o básico o avanzado. En este caso básico. Si yo selecciono avanzado, es porque es una URL, un sitio de internet, donde hay unas condiciones previas que me las van a suministrar o que yo tengo esos datos para poderme conectar. En este caso, generalmente vamos a utilizar básico. ¿Qué me pide? La dirección URL. Recuerden que cuando hablamos de dirección URL, hablamos de esto que vemos en los navegadores. Una dirección que aparece en nuestra barra de navegación.
en la barra de dirección del navegador. Esas direcciones aparecen pues según el sitio que yo esté visitando, según lo que yo esté haciendo. Ahí se pueden dar cuenta. Esto es lo que se conoce como URL, localizador uniforme de recursos, y ya pues en sus siglas en inglés. ¿Qué sucede? Pues que yo necesito estos datos en mi Excel. Ya nos dimos cuenta que yo los pude copiar y pegar, pero se me generaban unos elementos de volver a diseñar, a rediseñar, a organizar, algo muy estético, algo de pronto a lo que estamos acostumbrados, pero que sabemos que nos quita mucho tiempo, que se vuelve a veces muy repetitivo. Entonces, ¿qué hago? Copio la dirección. Ya copié esa URL. Me voy para Excel y simplemente la pego acá. Dirección URL. Mire que se debe copiar y se debe pegar completa, desde el protocolo hasta el último dato. El protocolo, recuerden que es este que aparece acá. Pues que eso no vamos a hablar porque eso ya son conceptos técnicos. Y simplemente le voy a dar a aceptar. Ahí ustedes se dan cuenta que empieza la conexión. Miren, ¿con quién me está conectando? Con ese sitio que está en internet. ¿Dónde? No sabemos. Tampoco nos interesa. Lo importante es que me está conectando con ese sitio. ¿De qué va a tardar o qué tiempo se va a tomar? Pues el tiempo que se tome depende de nuestra conexión de internet, el sitio que se esté conectando, los datos que hayan allá. Puede ser una información bastante robusta. Entonces, hay muchas variables que pueden afectar, entre comillas, afectar la duración de conexión. De igual forma, vamos a esperar para poder terminar el ejemplo. Está tardando un poquito. A veces es muy rápido, a veces es muy eficiente. Está tardando un poquito. Bueno, se quedó mucho tiempo haciendo la consulta. Vuelvo y le repito, todo depende. ¿Qué hice? Busqué, en este caso, otro sitio en internet donde coloqué población por países. Entonces me gustó mucho esta página. Mire la tablita que me está mostrando, la población que tiene cada uno de esos países. ¿Qué hago? Nuevamente, vengo y copio la dirección URL, toda, la copio. Voy a Excel, nuevamente datos, desde la web, y pego esa dirección. Le voy a dar a aceptar. Aquí ya se demoró menos, miren. Entonces, a veces eso también depende mucho del sitio donde se esté conectando. Si se genera interrupción, si se genera un proceso de un tiempo considerable, entonces puede que me bloquee esas conexiones. Por eso yo siempre les digo, traten de buscar no solamente en un sitio, sino por lo menos 2, 3 sitios. ¿Qué pasó? Él se conectó con ese sitio. Entonces miren lo que sucede. Me está mostrando el sitio donde se conectó y me está mostrando como una especie de tablas, de tablitas que encontró en ese sitio. Generalmente, la primera tabla que se muestra es la que se conoce como tabla de encabezado. Mire que esa no tiene ninguna información. Voy a mirar la siguiente tabla y miren qué chévere. Me está mostrando la tabla que yo estoy viendo allá en internet, en ese sitio. Esta es la que necesito. Entonces me vengo para acá y le voy a decir cargar. Mire lo que va a suceder. Se va a abrir este panel al lado derecho. Mire lo que empieza a pasar. Y miren qué belleza. Coge, conecta con ese sitio y me trae los datos. Me los descarga
en mi hoja de cálculo. Ya, para trabajar. Miren que si yo selecciono acá, son datos numéricos. De una, la información que él me trae, me la carga como herramienta de tabla, lo cual ustedes ya saben que pues yo puedo, en este caso, cambiar el diseño, cambiar las características de mi tabla. Ya me quitó ese dolor de cabeza de la conexión, del copiar y pegar, volver a cambiar, volver a colocar colores, mirar qué dato de pronto no llegó. Acá me trae todo. Eso es lo que se conoce como obtener datos externos desde la web. Eso es Power Query. ¿Y por qué es Power Query? Porque recuerden que en la guía hablábamos de obtener unos datos externos y transformarlos. Ahora, ¿qué pasó al abrirse este panel del lado derecho? Simplemente me está mostrando que he vinculado 196 filas, ahí hay 196 registros, ahí lo pueden ver, que se cargaron a mi hoja. Simplemente me está mostrando esos datos. Si yo me vengo para acá y me paro sobre esa tablita, vamos a ver ahí. Mire que me despliega esa misma información. Me dice de cuántas columnas, qué tipo de columnas tiene, de títulos, cuándo fue la última actualización, el estado de la carga, el origen de dónde vienen. Chéverísimo. Y miren lo que sucede si yo le diera doble clic ahí a eso. Automáticamente se abre el editor de Power Query. Ojo, el editor de Power Query es una herramienta, es una ventana adicional que se sobrepone, en este caso, encima de mi hoja de cálculo, encima de Excel. Voy a tratar de minimizar acá Power Query. Miren que ahí Excel está detrás. Pero si yo quisiera entrar a Excel, no sé si alcanzan a escuchar, se genera el sonido de error. Yo no puedo ya entrar a Excel si tengo abierto Power Query. Ojo con eso. A diferencia de Power Pivot, yo sí puedo intercalar. Acá no. Si yo abro el editor de Power Query, tengo que finalizar la tarea que esté haciendo ahí para poderme volver a pasar a Excel. Excel, ya saben qué es Excel. Power Query, ya sabemos qué es Power Query. Son dos cosas, son dos programas totalmente diferentes. Así Power Query dependa de Excel. Recuerden que Power Query es un complemento. Entonces, ¿qué pasó? Que se me cargó la misma información. Si le hacemos un recorrido a Power Query, nos damos cuenta que Power Query también cuenta con unas cintas, con unas herramientas. Miren, con unas herramientas. Es un editor. Acá yo puedo hacer ciertos procesos. Ahorita vamos a mirar algunos. Si yo ya me quiero salir de acá, simplemente cerrar y cargar. O si le doy acá en la X al Power Query, simplemente ya me lleva a mi Excel. Hay veces que por error cerramos esta ventana. Eso es como cuando estamos trabajando en las tablas dinámicas y se nos cierra el panelcito de campos de tabla dinámica. No tengo acceso, no sé cómo acceder a Power Query, no sé qué me cargó. Entonces vengo a datos y acá aparece el panel, consultas y conexiones. Si yo lo activo, vuelve y se me carga. Ojo, son elementos que hay que tener en cuenta. Acá estamos haciendo un análisis inicial.
Miren lo chévere que fue. Caso 2. Vamos a mirar el caso 2. Me va a pasar para esta hoja. Y yo creo que por acá en el escritorio había dejado estos archivos. Miremos este archivo. El de población mundial. Creo que esto es un estudio desde una universidad mexicana. Creo que es. Entonces digamos que yo tengo este PDF. Mírenlo ahí. Voy a hacerle un recorrido rápido a ese PDF. Ahí nos damos cuenta que tienen gráficos, tablas. Miren, miren, tablas. Ahí está. ¿A dónde voy a llegar? Creo que yo por acá había anotado página 43. Si no estoy mal, miren esta tablita. Entonces a veces nos sucede lo mismo. Así como en la web se dieron cuenta, hay veces que tenemos documentos, en este caso en PDF, donde yo digo, necesito esta tabla. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Pues copiamos. ¿Y qué hacemos en Excel? Pegamos. Miren cómo me pegó esa información. Miren, tendría yo manualmente que empezar a separar los años de los valores y estructurar esa tabla. Termino haciendo una tabla desde cero. Termino haciendo una tabla desde cero. Miremos otra. Creo que está más abajo. Miren esta. Lo mismo. Copio la tabla. Hoja nueva. La pego. No hice nada. No hace nada. No me sirve para nada. Entonces voy a eliminar estas hojas. Voy a abrir una hoja nueva. Me voy a ir a datos desde la web. Perdón, acá no lo vamos a hacer desde la web. Tenemos el archivo, el PDF. Entonces acá el proceso, la obtención de datos es distinta. De la web, cuando yo estoy navegando y tengo un sitio ya relacionado. Acá, ¿qué vamos a hacer uso? De obtener datos de un archivo. Y miren todos los tipos de archivo que yo puedo ver. Voy a decirle de PDF. Entonces me va a abrir la ventana donde me dice, vaya, seleccione el PDF. Lo tengo acá, la población mundial, importar. Entonces miren que se va a pasar algo muy similar a lo de la web. Empieza a conectarme. Ahora ya no me está conectando con algo externo que está en internet, sino con un archivo que yo tengo ahí, con un archivo PDF. Miren todas las tablas que cargaron con algo en particular. Y es que me muestra el nombre de la tabla y la posible página donde está esa tabla. En este caso creo que era la 43 y la 48. Miremos la 48. Mírenlo ahí. Miren lo diferente que de la forma visual, cómo ya se está interpretando la información. Miremos la de la página 43. No había nada. Esta de acá, mírenla, que nos tiró los años y que yo les decía, no, nos va a tocar arrastrar. Mírenla. Voy a arrastrar esta de la 48. Y le voy a decir cargar. Importando, hay que esperar. Listo. He importado una información de un archivo que cuando copiaba y pegaba fatal, ahora miren lo que tengo. Miremos nuevamente ese archivo. Mírenlo. Ya tenemos una información vital, importante, con la cual ya puedo trabajar. Me ahorró una hora, media hora, 20 minutos, lo que sea,
pero me ahorró, me quitó ese tiempo. Yo ya no le tengo que dedicar esos 10 minutos para transformar mi tabla, ya viene lista. Y vuelvo y le repito, como herramienta de tabla. Entonces aquí pues yo ya le colocaría los nombres a las columnas, miro si le quito el numeral, pero ya son cosas muy mínimas, ya son cosas pasajeras, sencillas. Miren lo chévere y lo útil que se vuelve esta herramienta. Último ejemplo, este es más fácil porque pues realmente cuando son archivos planos no hay tanto problema. Esto también lo podría hacer con la herramienta que vimos en algún momento que es texto en columnas. Miren, unos archivos planos. Entonces yo podría desde Excel obtener datos desde un archivo texto o CSV, lo selecciono, me conecta de una, mire, me mostró, mírelo, ya me lo separó por columnas, vea, una berraquera, de una, y simplemente le daría cargar y pues los datos me los va a traer a mi hoja de cálculo, listicos, organizados. Ustedes saben que cuando hacemos eso desde texto en columnas, no me lo organiza así, me toca ya a mí insertarle la tabla. Bueno, esta podría ser otra opción, pero mírenlo ahí, miren lo chévere. Eso es Power Query frente a la obtención y transformación de datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esto mismo que estamos haciendo, pero lo vamos a hacer ya no cargando la información a mi Excel, sino que me lleve a Power Query como lo hicimos ahorita. Entonces voy a cerrar este archivo, no voy a guardar los cambios, voy a abrir uno nuevo. Voy a ir a datos, le voy a decir otra vez desde la web, vamos a ver si me deja de pronto, voy a hacerlo con este mismo, vamos a ver si ya con los, no, con este mismo, no vimos porque de pronto nos queda ahí conectando. Pego la dirección, aceptar. Le voy a decir que creo que estará la tabla muy bien. Entonces miren que inicialmente cuando arrancamos la explicación, yo simplemente le daba la opción de cargar. Ahora no le voy a dar cargar, le voy a dar transformar datos. Entonces se van a dar cuenta que va a suceder algo distinto a lo que era cuando le dábamos cargar. Eso sucede. Cuando yo le doy cargar, según como tenga configurado mi Power Query, que ya les vamos a mostrar eso, según como lo tenga configurado, generalmente el por defecto lo que hace es que cuando yo le doy cargar, pues coge el contenido y me lo carga como una tabla en mi hoja de cálculo. Eso fue lo que vimos. Ahora no le di cargar, le di transformar. Y al darle transformar me llevó directamente a Power Query. Me llevó directamente a Power Query. ¿Para qué me fui directamente a Power Query? Para que yo sea el que defina desde aquí qué necesito y qué no necesito, qué quiero mantener y qué no quiero mantener, qué quiero generar, qué quiero adicionar, qué quiero hacer. Por eso se llama transformar. Voy a transformar los datos que recibo para enviarlos a mi hoja de cálculo, para conectarlos a mi hoja de cálculo. Entonces, vamos a hacer simplemente ejemplos. Miren esta columna, no aparece absolutamente nada, aunque no, está en grisecito. Voy a darle clic derecho, quitar.
Listo. Se fue una columna innecesaria. ¿Para qué iba a llevar eso a Excel con una columna vacía que no tenía nada? Ahora, digamos que quiero, estamos suponiendo, estamos transformando. Voy a eliminar esto, esta columna de fecha. Ya transformé mi información. Ya la tengo lista, ya la depuré, porque yo quiero que cuando se vaya, ya se vaya lista, preparada. Ahora, usted dice, no, mira, esa de años sí me servía. Y acá miren que no aparece el deshacer. Acá no aparece deshacer. O si yo presionara control Z, vamos a ver, no hace nada. Porque Power Query trabaja diferente. Mucho cuidado con lo que les voy a decir. Power Query trabaja con el lenguaje EMI. O sea que aquí ya se suprime todo lo que tiene que ver con Visual Basic. Acá esto es totalmente diferente a lo que se genera con Visual Basic, que es utilizado como el lenguaje para hacer macros, para trabajar toda la parte de macros. Power Query trabaja con lenguaje EMI. Y una de esas características de ese lenguaje es que todo se origina a través de pasos. Entonces usted ya no tiene, usted cuando está trabajando en Excel y se equivocó, usted le da a deshacer y listo. Acá no. Acá son pasos que yo voy ejecutando. Pasos que yo voy ejecutando. Entonces, cuando yo genero algo, genero ese paso, mire que al eliminar esas columnas, yo generé un paso de eliminación. Entonces, si yo me tengo que retroceder, tengo que devolver porque ese paso que hice no lo requería o me equivoqué o X o Y circunstancia, simplemente me voy a la derecha y mire lo que se ha hecho ahí. Columnas quitadas. Mire que si yo le voy dando y me voy devolviendo entre los pasos, él me muestra qué fue lo que sucedió. Normalmente cuando nosotros cargamos datos de la web o de un documento en Excel, él hace unos pasos por defecto. Generalmente el primer paso que se genera es el de origen. Y el de origen, mire lo que tiene que ver con el elemento que se está conectando. Ese no lo hice yo. Power Query lo hizo cuando yo lo invoqué de esa manera. Ese paso, él automáticamente lo hizo. ¿Cuál fue su siguiente paso? El de navegación. Miremos qué hizo ahí. Fue donde yo seleccioné la tabla de ese sitio web que quería transformar. Ya. Miremos el tercer paso. Entonces le doy aquí no me muestra. Tipo cambiado. ¿Qué es el tipo cambiado? Es las características que le va a colocar a mi columna frente al tipo de información y frente generalmente a los encabezados. Como esa era una tabla que venía con esas propiedades, él las tomó. Si ustedes se dan cuenta acá, mire que él coloca el nombre de la columna y al lado izquierdo coloca como un icono, que en este caso mire que es un ABC, 1, 2, 3, por acá creo que cambia 1.2. Si yo le doy clic a ese icono, mire lo que defino ahí. Ahí lo que hace es que se define el tipo de columna. En el caso de ABC, me está diciendo que es una columna de tipo texto. Y pues si yo analizo, es texto. Es lógico. Ahora miremos la de fecha. 1, 2, 3. Son números enteros, son años. Entonces mire que ese análisis lo hace él solo y establece. Hay veces que dependiendo de la información que venga de esos datos externos, él me define a veces elementos
la característica de la columna no corresponde al dato real. Entonces yo me veo obligado a cambiarlo. No, mira, esto no es un número entero. Un ejemplo, son porcentajes. Entonces yo lo cambio. Ah, eso es moneda. Yo le cambio el formato. Lo puedo hacer. ¿Sí ven? Y el último paso que fue las columnas quitadas. Entonces, si yo quisiera retroceder eso, simplemente elimino ese paso. Y mire que ahí me devolvió a colocar las columnas que había eliminado en ese paso. Hasta ahí, esto es una introducción a Power Query. Ustedes tienen que empezar a analizar, a revisarlo. Esto tiene mucho camino. Así como Excel tiene un camino muy grande para descubrir, para empezar a trabajar en él, Power Query igual. Este curso simplemente es un abrebocas para que usted diga, oiga, esto me gustó, esto me llamó me llamó la atención, yo quiero abordar más en él. Entonces ahí es donde me remito. En internet hay unos buenos referentes, hay una buena webgrafía que puede ser utilizada para que usted siga trabajando sobre esto. Ya vamos a hacer más ejemplos. Acá tengo anotado como los elementos más importantes como para que tengamos en cuenta el día de hoy. Un elemento fundamental, mucho cuidado. Voy a volver a... bueno, terminemos este ejercicio. Voy a volver a eliminar en este caso estas dos columnas. Y ya tengo mi tablita transformada. Ahora ya lo que quiero es mandarla a mi hoja de cálculo. ¿Qué hago? Simplemente me vengo a la cinta inicio, cerrar y cargar, espero un momento y él me trae esos datos como los trabajé. Mire que yo quité dos columnas, se viene tal cual como está allá. No, es que realmente no necesitaba esta columna. Bueno, usted la puede eliminar desde acá, pero usted puede volverse a su Power Query. Voy a ampliar acá este panel, doble clic, vuelvo a Power Query y un ejemplo, elimino esta columna. Solamente quedé con estas tres. Cerrar y cargar. Me actualiza y tengo mi resultado. Ahora, ¿qué ventaja hay que en este momento esa tabla esté conectada con internet, con ese sitio? Que en el momento en que aquí hagan una actualización, por ejemplo, nos empezaran a cargar el año 2021. Usted simplemente en el momento en que abra este archivo, por eso él muestra ya, este archivo no se ha actualizado en 3, en 10, en 15 días. Si yo vuelvo allá, mírenla, voy a darle a actualizar, allá se está conectando, él no está actualizando de ahí, se está conectando, está revisando si hay actualizaciones y si las hay me las carga. Ya, cerrar y cargar. Listo. Entonces miren todo lo que yo puedo empezar a hacer. Todo es todo. Esto se vuelve y les digo, un mundo muy interesante. Además de que yo estoy conectando acá un dato ya. Esta es una forma de conexión, porque les voy a mostrar la siguiente forma que es con la que desde la semana pasada venimos ya trabajando y tiene que ver con el modelo de datos. Recordemos algo, vuelvo y hago énfasis en esto. Yo he venido hablando de un tema que yo digo que es muy importante saberlo manejar, porque de esa manera ustedes van a ser más eficientes con sus bases de datos. Y ahora que ya empiezan a conocer esta herramienta, porque ustedes van a poder conectar archivos, que es el siguiente ejemplo que vamos a realizar, de una forma más limpia, más transparente, simplemente con una conexión. Esto que está sucediendo acá
que es cuando yo voy, importo los datos desde la web, desde un PDF y me cargan ahí. Ustedes ya se dieron cuenta que lo hice a través de los datos, en la cinta datos, a través de obtener y transformar datos, realmente desde Power Query. Voy a volver a cargar Power Query. Entonces, cuando yo trabajo con datos en Power Query, yo tengo dos maneras de cargar, llamémoslo así, de cargar y trabajar en Excel. O sea, yo los recibo y los transformo en Power Query. Acá los recibimos. En este caso, de un dato que viene de la web. Ahora, ¿qué espera Power Query? Mirar a ver cuál va a ser mi forma o mi manera de trabajar con ellos en Excel. Entonces, ojo con esto, para que eso nos quede muy claro. Voy a venir a esta herramienta que se llama la pestaña archivo. Mire que también tiene Power Query, la pestaña archivo. Y voy a venir a esta herramienta que se llama opciones y configuración. Y voy a venir acá donde dice opciones, configuración de origen de datos. Mírenla acá. Le voy a dar clic. Entonces, ojo, acá en esta opción nos estamos dando cuenta de dónde viene esta información. Miren, ahora volvemos a utilizarla para que se den cuenta que cuando la trabajamos desde un archivo de PDF, pues la dirección que nos va a dar, obviamente va a estar vinculada con una ruta interna de mi computador. Acá estoy verificando de dónde vienen esos datos. Ahora, vuelvo y le repito, esto que está en Power Query, obviamente yo lo voy a trabajar en Excel. Yo tengo dos alternativas. Voy otra vez, pestaña archivo, opciones y configuración, opciones de consulta. Entonces póngale mucha atención. Estoy acá en global, en carga de datos. Ojo pues, carga de datos. Y voy a bajar un poquitico. Miren acá, configuración de carga de consultas predeterminada. Usar la configuración de carga estándar. Y mire que me va a parar ahí en el signo de admiración y mire lo que me dice. El comportamiento estándar carga las consultas en una nueva hoja de cálculo al cargar una única consulta y carga varias consultas en el modelo de datos cuando se cargan varias consultas a la vez. Entonces, yo les decía que en Power Query yo tengo dos opciones de hacer esa carga de esos datos, de esas consultas. Una de ellas es la que en la actualidad estamos utilizando, que es cargar en la hoja de cálculo. ¿Qué significa esto? Voy a cerrar acá porque vamos a volver ahorita porque debe quedar muy claro eso, para que ustedes ya vayan dimensionando cuál es la mejor forma de trabajar. Entonces, cuando yo le doy cerrar y cargar, mire que esta información quedó cargada en una herramienta de tabla en mi hoja de cálculo. Si yo necesitara otra, hago el mismo proceso. Voy, busco, la cargo y aquí queda. Entonces, si nosotros nos ponemos a hacer esto, voy a hacerlo. Voy a cargar, vamos a ver si esta ya está funcionando. Vamos a ver si se demora un poco menos. Si no, mientras tanto voy a buscar otro datico por acá. Muestra a ver. Sí, no, está muy lenta esa conexión allá. Miremos a ver. Datos que se mueven hoy en día. Miremos a ver qué podemos robarnos de por ahí. Pues robarnos con todo el respeto, pues. ¿Qué información nos pueden suministrar por acá? No, está muy lento.
debe haber problemas con Wikipedia. Vamos a ver. Por acá no hay tablas. Y si no la cargamos de otro lado. Bueno, por acá pareciera. Pero mire que no me muestra tablas, me muestra son gráficos. ¿Sí ven? Me muestra son gráficos ya. Y necesito una tablita. Y esta es como una imagen, entonces pues no me va a servir muchísimo. Venga, vamos a ver. ¡Ay, ya me conectó! Perfecto. Pero estaba lenta esa conexión. Entonces, miremos de acá qué podemos traer de la tabla de allá. Esta tabla no, esta tampoco, esta me podría servir, esta que tienen los puntos, vea. Entonces miren que acá hay elementos que de pronto no me sirven. Entonces, en vez de cargarlos, pues yo primero transformo. Entonces ustedes ya saben que me va a llevar a Power Query. Entonces digamos que esta columna no la necesito. La posición está bien, la confederación bien, los puntos que tienen, listo, perfecto. Ahí está. Ahí como que esos puntos los trajo mal. Miremos por qué pudo habernos sucedido eso. Mucho cuidado. Ahí también hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Hay sitios donde las tablas visualmente pareciera que se ven bien, pero como fue digital la información, eso no fue lo correcto. Entonces, ¿qué hace cuando yo copio y pego la información allá a través de transformar datos y externos de web? Que él se los trae tal cual. Entonces, miren que acá los puntos eran 1832,33, 1811,73. Pero acá hubo un error en la digitación. ¿Y cuál es? Que después del punto, creo que hay un espacio. No, no, mira que no, pareciera como si hubiera un espacio. Entonces, si la tabla erróneamente fue mal digitada, colocaron un número, espacio y lo separaron con otro, créanme que esos datos no me van a ser buenos, no me van a funcionar correctamente. Y acá lo estamos viendo. Mire que, por ejemplo, miremos, a ver, Estados Unidos. Es que me traje otra tabla. A ver, miremos. No me traje esta. Acá. No, estas sí están bien, mira. 2110,25, pero miren que sí, no me tuvo en cuenta el decimal. Sí, me juntó toda la cadena de valor. Entonces, mucho cuidado. Eso es importante. Por eso fue más eficiente la que yo hice ahorita, porque era de un sitio. Ustedes recuerden que Wikipedia eh, es un sitio web que se enriquece de los conocimientos que personas alrededor del mundo van, esto es una wiki, van suministrando, o por su conocimiento o por sus capacidades. Allá hay alguien que revisa el comentario, el aporte de esa persona que lo hace y lo aceptan o no. Pero en muchos casos de esos, pues no hay control o no hay estándares de cómo se va a digitar la información. Entonces hay datos que se pierden. Mientras que ese que utilizamos, el de las ciudades, era de pronto no Wikipedia, sino de una empresa en particular o de alguien en particular donde se tomó, digamos, como el tiempo suficiente para hacer una buena digitación. Por eso cuando importé la información me fue más eficiente. Pero no importa, aquí para culminar el ejemplo. Entonces, miren que borré esa columna, le voy a decir cerrar y cargar. Entonces, ¿qué sucede? Que viene y me la carga acá como una hoja como una herramienta de tabla. Ahí la está trayendo. Entonces ya tengo acá la tabla que había importado. Acá apenas la está importando. Mire, dice importando datos. Ahí también me imagino que se va a demorar. Entonces, ¿qué sucede cuando ustedes empiezan a hacer esto?
que están cometiendo uno de los errores de los que hablamos la semana anterior. Y es que tenemos un archivo con muchas hojas de cálculo, perdón, llenas de datos y más datos. Entonces yo les decía a ustedes que eso tarde o temprano se totea, se revienta. ¿Por qué? Porque usted aquí, a pesar de que está utilizando Power Query, usted le está diciendo que la información que transformó en Power Query se la cargue nuevamente como una herramienta de tabla en su hoja de cálculo, en Excel. Y eso es lo que está sucediendo, mire, estamos cargando una información en hojas de cálculo, entonces estoy haciendo lo mismo que venía haciendo antes de que ustedes empezaran a identificar estas herramientas. Están haciendo lo mismo. Entonces, esto tarde o temprano se va a totear. Voy a entrar otra vez a Power Query mientras allá carga eso, que de igual forma esto es como para explicarles. Entonces voy a volver aquí a Archivo, Opciones y Configuración, Opciones de consulta. Entonces estoy en Global, Cargar datos y me voy a bajar acá al cuadrito donde estábamos. Entonces, por defecto, mire lo que él está haciendo. Usted va, obtiene unos datos y los carga en la hoja de cálculo. En lo personal, ojo, si yo ya tengo claro lo que es un modelo de datos y estoy utilizando esta gran herramienta que me va a ayudar para eso, yo no voy a seguir cargando los datos en una hoja de cálculo. No, no me interesa un archivo, llenarlo de toda esa información. No me interesa. Yo le digo más bien, cárguemelo en modelo de datos. Recuerden lo que hicimos con la tabla dinámica. Creamos la tabla para esa matriz, le inserté la tabla dinámica y al final seleccioné agregar al modelo de datos. Acá estoy haciendo lo mismo. Entonces aquí se van a dar cuenta que va a suceder algo. Le voy a dar a aceptar. Voy a volver a la página. Vamos a ver si ya cargó aquí lo que estábamos esperando. Ya cargó después de 10 horas. Ojo, voy a volver a cerrar este archivo, no lo voy a guardar. Mucho cuidado. Miren lo que va a suceder. Voy a volver a cargar este, espero que ya sea un poco más rápido. Y voy a volver a abrir Excel. Datos desde la web. Le voy a dar la dirección, aceptar. Voy a volver a buscar la de población por población, países, población por países. Y creo que es esta. Correcto. Voy a copiarla. Está demorando mucho. Voy a cambiarla por esta. Y mucho cuidado. Normal, el mismo proceso. La tabla 0 que ya la habíamos cargado. Mira lo que voy a hacer. Le voy a dar cargar. Recuerdan que cuando iniciamos esta videoconferencia o este video, esta grabación más bien, ustedes se dieron cuenta que cuando le di cargar, se me cargó la tablita, esta tablita, ahí en mi hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque por defecto en Power Query viene configurado para que se carguen las tablas en la hoja de cálculo. Ahora que hicimos, entramos a Power Query y ya le quitamos el chulito de cargar en la hoja de cálculo y seleccionamos al modelo de datos. Mire lo que va a suceder cuando le dé cargar. Este panel se me cierra un poquitico, lo voy a abrir más a la derecha. Ya se cargó. ¿Cargó esa información en la tabla? Ya no. Porque yo le dije, cárguemela en el modelo de datos. Pare de contar. Entonces yo me voy a preguntar, venga, listo, sí, eso cargó en el modelo de datos. Pero si yo necesito procesar algo, entonces, ¿qué va a suceder?
No se preocupe, la información está acá. Si yo le doy doble clic, mírela ahí. Lo que pasa es que yo ya no le estoy generando peso a mi archivo, llevándome estos datos nuevamente a la hoja de cálculo. Ya no. Queda cargada la información, pero hagan de cuenta que la tengo cargada, pero ya no me está generando un peso porque se está yendo esa información a la hoja de cálculo. Ya no. Ella quedó cargadita, generó un hilo de conexión, un hilo transparente. Entonces, miren, voy a volver a decir, cerrar y cargar. Ya no me carga ahí. La tabla no, no. Voy a guardar este archivo. Lo voy a grabar en el escritorio y le voy a colocar prueba. Cierro y cierro. Voy a cerrar todo esto. Mírenlo acá. Voy a abrirlo. Él sí me pregunta esto. Se han deshabilitado las conexiones de datos externos. Ojo, no habilítemelas. Normal. ¿Qué pasó? ¿Qué cargó? Nada. Ah, ese archivo está malo. No, señores. No, señoras. No, señoritos, no, señoritas. No está malo. Este archivo me está sirviendo de puente para conectar esos datos externos. Lo que pasa es que ya no son visibles, porque como los estoy cargando al modelo de datos, entonces ya no necesito que la información se me muestre ahí. Yo sé que ya está. Muéstreme, compruébeme. Datos, consultas y conexiones. Mírela acá. La información está. Lo que pasa es que ese archivito me está sirviendo de puente. Un archivo para mí eso es un archivo liviano, porque él simplemente lo que hace es que genera el enlace. Genera el enlace. Esto va a ser una consulta más eficiente de que usted tenga hojas, hojas, hojas llenas de datos, 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 para luego relacionarlos. No está mal, pero ustedes ya saben lo que puede suceder en el tiempo. Ahora, ya para finalizar, voy a cerrar este archivo. Ahora miren lo que voy a hacer. Acá y en la plataforma, ustedes tienen en archivos para descargar, tienen esta carpeta que se llama Power Query Combinados. Son 1, 2, 3, 4, 5 archivos donde está Argentina, Chile, Colombia, España y México. Es este mismo que yo tengo acá en escritorio. Entonces, ojo pues, ya para culminar. Voy a abrir Argentina. ¿Qué hay en ese archivo? Está la fecha, el producto, la venta y el IVA. Normal, en una herramienta de tabla, que en este caso se llama tabla 1, en una sola hoja de cálculo que se llama H1. Y hay unas ventas que se generaron en el caso de Argentina. Voy a abrir Chile. Unas ventas que se generaron de ciertos productos de tantas unidades con un IVA. Es una herramienta de tabla que se llama tabla 1 y está en la hoja de cálculo H1. Colombia. Exactamente lo mismo. España. Exactamente lo mismo. Obviamente, pues como son productos que se venden, estamos en el ejemplo, en estos países, pues está cambiando las unidades de venta. Y puede que de pronto en alguna de esos hay un producto que se vende y en otra no. Listo. Y México.
igual. Se pudieron dar cuenta que en esos 5 archivos la estructura, ojo con lo que les voy a decir, la estructura de cada tabla es exactamente la misma. ¿A qué voy con esto? Que lo que vamos a realizar en este momento, entonces ustedes ya saben que deben tener en cuenta eso. Es un factor fundamental. Si yo voy a trabajar con Power Query, con archivos, con diferentes archivos, pero necesito relacionar toda esa información, necesito juntarla en un solo paquetico para hacer consultas, para hacer lo que quiera, la estructura de cada uno de esos archivos debe ser igual. Si no es igual, me va a generar errores. Por eso yo he venido hablando de eso. En el modelo de datos siempre hay que trabajar con herramientas de tabla. La estructura de los datos debe ser muy organizada. Y en este caso, como yo voy a combinar 5 archivos, pues la estructura de esos archivos debe ser igual. Porque si no, en Power Query él no casaría. ¿Ve? Esta columna no tiene nada que ver con la de este archivo ni con la de este. Entonces, ahora sí, voy a abrir un archivo nuevo en Excel. Voy acá, datos, y miren para dónde voy. Obtener datos desde un archivo. Y miren esta maravilla de opción. Desde una carpeta. Yo podría importarlos uno a uno, pero ¿para qué si yo puedo importar todos los archivos que hayan en una carpeta? Si hay 10 archivos, pues me voy a evitar hacer 10 pasos. De una. ¿Qué le va a pedir? Busque dónde tiene la carpeta. Abrir. ¿Qué está haciendo? Conectó. Conectó. Entonces él me dijo, vea, en esa carpeta acabo de encontrar 4 archivos. Todos con esta extensión de Excel. Fueron accedidos, fueron modificados, fueron creados, etcétera. Y la ruta donde están es esta. ¿Usted qué quiere hacer? Ah, yo los quiero combinar. Combinar y transformar datos. Entonces, mire lo que va a empezar a suceder. Miren. Se carga esa ventana que dice combinar archivos. Entonces él dice, seleccione el objeto que quiere extraer de cada archivo. Archivo de ejemplo. Entonces si le doy en la lista, mire que me cargan los 5 archivos en orden alfabético. Entonces él me dice, ¿cuál es el archivo que va a servir de ejemplo para poder combinar los demás? De ejemplo. Si me están pidiendo un ejemplo, es porque vuelvo al caso de la estructura. Es porque si yo selecciono ese archivo, él va a ser la base para poder combinar los demás. ¿Eso qué quiere decir? Que si este tiene 5 columnas como estructura, los otros archivos deben tener la misma estructura. No puede haber un archivo con una estructura diferente. No les va a dar. Entonces yo generalmente le digo, cárgueme el primer archivo. Ahora mire lo que me muestra. Me muestra que ese archivo tenía un nombre de hoja de cálculo que era H1. Ustedes se dieron cuenta. Voy a abrirlo acá. Vamos a ver si me deja abrirlo. No, porque está esta ventana de por medio. Ustedes se dieron cuenta que cuando yo los abría, siempre decía la hoja de cálculo H1 y cuando seleccioné las herramientas de tabla, todas se llamaban tabla 1. Entonces yo le digo, ah, sí, esto es la información que yo necesito combinar. La fecha, el producto, la venta y el IVA. ¿Y eso dónde está? En las tablas 1. Entonces, acá las tablas estructuralmente deberían tener el mismo nombre y la misma estructura. Aceptar. Entonces, mire lo que va a suceder.
se me cargan en Power Query. Y mire cómo carga. Me voy a ir para abajo. La información de Argentina, la información de Chile, la información de Colombia y de todos los países. Ya tengo toda esa estructura, esos 5 archivos combinaditos en un solo archivito de Excel, que es el que me está con ese puentecito conectando esos 5 archivos, con ese puentecito conectándome esos 5 archivos. Le voy a dar cerrar y cargar. ¿Se me van a cargar acá? No, porque yo ya desde la configuración, mírenlo acá. No, porque desde la configuración que yo le di en el Power Query, yo no le dije a él, venga, cárgueme toda esa información, o sea, vaya y cárgueme estos 5 archivos en mi Excel. No, él aquí me trajo un dato. ¿Cuál me trajo? Miremos a ver. Entonces miren el panel lo importante que es. Miren el panel lo importante que es. Miren lo que hizo aquí. Consultas. Venga a ver qué sucedió por acá. Ahí vemos que se quedó como, sí, me combinó, no me combinó, pero mucho cuidado. ¿Se acuerdan que yo traté y les dije, tengo la ventana abierta? Yo traté de abrir el archivo de España, pues este archivo fue el que se abrió. Este no tiene nada que ver con el que estaba combinando, para que no se me enrede. Ahí la embarré. Esto no me cargó por lo que acabé de hacer, no. Porque recuerden que en Power Query yo le dije que no me los cargara como hojas de cálculo, sino que me lo cargara el modelo de datos. Entonces voy a cerrar este archivo. Mire lo que sucedió. Mire todo lo que se generó en el panel de consultas. Yo le di cargar y no se me cargaron los archivos. No se pueden cargar. Ahora, bueno, mire, ¿y esto para qué me va a servir? Voy a guardar este archivo. Ya para que finalicemos. Como archivos combinados en el escritorio. Voy a cerrar. Voy a cerrar por acá. Mírenlo acá. Voy a abrirlo. Un archivo transparente, pero un archivo que tiene el enlace, la combinación de 5 archivos, de 5 países, las ventas. Ahí nos dimos cuenta que ese archivo es ese enlace. Este es un archivo que yo voy a consultar y va a ser súper eficiente la consulta. Va a ser rápido, porque él no tiene cargada toda esa información en una hoja de cálculo. Él la tiene conectada a través de unos enlaces que nosotros visualmente no los vemos, pero que sabemos que están ahí. Si yo vuelvo acá y le doy doble clic, me lleva otra vez a Power Query. Ahí me doy cuenta que está conectado. Mírenlos. Ahí está. Esto es lo que se llama eficiencia. Acá estoy conectando, combinando información sin necesidad de que se cargue visualmente en todo. Entonces usted me diría, bueno, mira que pues yo a este Argentina se generó una nueva venta, una de hoy. No se preocupe, hágalo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar acá el Power Query. Voy a ir a abrir a Argentina. Y voy a generar la venta de hoy. 15/10 del 21. Producto 4. 100 unidades o 1000 unidades. Ya está calculada el IVA. Cierro este archivo porque este es el que corresponde al que me almacena esa información. Me voy a ir a abrir el Power Query. Acá donde veo
Mire el último dato que me cargó de Argentina, 65. No me ha cargado el nuevo de hoy, no me ha cargado. Voy a venir acá a inicio y le voy a decir actualizar. Argentina, 15 de octubre, 1000 unidades. Ya. Juey lo enlazó, actualizó lo que tenía ese archivo, me lo trajo. Ya. A través de un archivito simple que me está sirviendo de conexión de puente. Él no tiene nada. Si yo me voy a verificar el peso de ese archivo, miremos a ver, pesa 128 kilobytes. Si yo vengo y analizo el peso de cada uno de estos archivos, este pesa 10, este pesará 10 también, son 50 kilobytes. De pronto entre todos con un menor peso a este. Pero este es un archivo transparente y eficiente frente, mire cómo ya me abrió. Vayan y coloquen, creen 5 hojas, copien los datos y hacen las pruebas de abrir uno que ya está enlazado a uno que tenga la información y se va a dar cuenta que el rendimiento del que es puente este con respecto al que tiene cargada toda la información es más eficiente este. Puede que pese un poquitico más, pero es más eficiente porque él simplemente tiene un hilo conector o conductor que une unos archivos externos. Entonces, vamos a dejar hasta ahí para que en la próxima clase hagamos ya unas consultas entre Power Query y Power Pivot y nos demos cuenta de la eficiencia que genera este tipo de combinaciones. Gracias.